Nuestro invitado de hoy es un experto en organizacional, es experto en coaching, es un conferencista, es un zuliano, su padre fue una persona muy conocida acá, director del Instituto Universitario Jesús Enrique Lozada. Me refiero a Amancio Ojeda. Amancio, bienvenido al programa, muchísimas gracias. Vamos a tener una entrevista que la quiero centrar en el tema del liderazgo, porque yo decía, va a ser muy difícil para Ratzinger ser papa después de Juan Pablo, y el que venga después de Francisco le va a ser mucho más difícil. Pero liderazgo es un hombre, es una actitud, es una característica y es un modo también de hacer las cosas. Y yo quiero hablar de liderazgo en el marco de una crisis. ¿Cuál es el tipo de liderazgo que requiere el país para poder inspirar? Porque en medio de la crisis lo que te hace falta es inspiración para poder nadar hasta alcanzar la tabla salvadora, la boya donde te vas a sostener o alcanzar la orilla. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Gracias, Juan Carlos, por la invitación y el tema es de las cosas que me apasionan hacer, de conversar sobre liderazgo. Y cuando tú me dices cuál es el liderazgo que necesitamos y de inspirar, solo los líderes pueden inspirar con cuatro conductas muy particulares. Una es la visión, luego es la disciplina, el tercero es la pasión y el cuarto es la conciencia. Todos los líderes que han traspasado los tiempos es porque tienen un grado nivel de conciencia moral. No es necesario tener un puesto, no es necesario tener una posición de poder. Gandhi no tenía poder. Ahora, lo que tenía era un poder moral por encima de cualquier puesto o cualquier personalidad que existía. Pero entonces me confundes un poco y quiero que me aclares, porque me hablas de una visión moral y han habido, yo quiero que me digas si son líderes. O sea, un líder que me dice a mí, Adolfo Hitler. Adolfo Hitler fue un líder porque Adolfo Hitler no era un líder moral, o era un PRAN, como dicen ahora, un PRAN, un líder negativo. Hugo Chávez, robar no es malo. Vayan pa'l Yanquis de o freírle la cabeza en aceite. Un líder construye, un líder destruye. ¿Eran líderes realmente estos señores? Sí. ¿O eran caudillos? ¿O eran magos que embrujaban a las sociedades? Pero líderes de ese que acabas de nombrar, con esa primera característica me luce que no. Claro, y fíjate que sí eran líderes. A ver. Pero le faltaba una de las condiciones, que era la conciencia. Si tú ves a Adolfo Hitler, carecía de conciencia. Y si hablamos de Chávez, pues es que muchos interpreten de que carecía de un nivel de conciencia por todos estos elementos que había. Y es por eso que no traspasó los tiempos la gestión de Hitler. Y cada día, mientras más se estudia ese fenómeno del Holocausto, nos alejamos como sociedad de eso. Y puede que eso vaya a ser lo que ocurra, a lo mejor con el legado que se va a perder en el tiempo de Hugo Chávez. O sea, entonces, pasan a la historia como líderes negativos. Y ese es el término que ahora usamos. Yo estuve incluso divorciado con ese tema de liderazgo negativo porque yo sentía que el liderazgo tenía que ser en líneas generales positivo y construir, pero sin duda alguna, si nos partimos de que el liderazgo es llevar a la gente donde no irían sola, entonces en el simplismo del análisis de esa frase y de esa definición, sin duda alguna nos llevaron a un lugar donde no irían solos, aunque no es un lugar deseado desde el punto de vista de dejar las cosas en mejor situación como las consiguieron, que es donde yo siento que necesitamos los líderes hoy. O sea, líder por desempeño, pero también por resultado. O sea, dejar las cosas mejor de cómo las conseguí. Así es. Bueno, eso es interesante, eso sí me resulta interesante para salir a buscar un líder. El segundo elemento, la segunda característica que mencionas es disciplina. ¿A qué se refiere disciplina? Me dicen que Juan Vicente Gómez se paraba a las 4 de la mañana, que era un tipo realmente ordenado, que llevaba un librito con las cuentas nacionales debajo del colchón, por eso aquella frase, sáqueme una platica de debajo del colchón, y también llevaba un libro de las amantes debajo del colchón. ¿Esa es la disciplina de un líder? ¿Cuál es la disciplina de un líder? Estamos hablando de la disciplina de hacer que las cosas ocurran, de mantenerse justamente fuera del ego para hacer la actividad que corresponde. Porque cuando perdemos la disciplina, nos envanamos,
digamos, a la banalidad del show. Mantenerse fuera del ego. Sí, del egocentrismo. Ajá. ¿Ok? Cuando pierdes la En disciplina... general, un líder es ególatra. Sí, y la palabra ego no está mal, la palabra ego significa yo. Esa es una fuerza ¿Ok? interna también. Sin duda alguna. Y es lo que de alguna u otra manera ha movido los grandes cambios del mundo. Eso no está mal. El problema es cuando yo dejo de hacer las cosas por ser yo el principal actor. Entonces, en el egocentrismo, ser yo quien marque la pauta y no ser el proceso, y no ser los resultados, y no ser la búsqueda de lo que hay que hacer. Entonces, eso es disciplina. Claro, pero lo contrario es el caudillo. Sí. Lo que en Venezuela se denomina caudillo, que hemos tenido muchísimo. En toda la historia republicana, este país ha vivido de caudillo en caudillo, incluyendo a Simón Bolívar. Exactamente. Entonces, la disciplina es hacer que las cosas ocurran, mantenerte en la tarea, la disciplina del trabajo, buscando esa visión a la cual has invitado a la gente. A la cual has invitado a la gente. La has invitado, la has consultado. Es lo mismo invitar que consultar. Hay líderes democráticos que consultan, que le preguntan a la gente, que escuchan, y hay líderes autocráticos que imponen sus ideas. ¿A qué te estás refiriendo? La visión es la capacidad de descubrir una necesidad y tener una posibilidad y conectar estas dos cosas. Eso es una visión. Esa la crea el líder. Yo tengo la visión. Yo la veo. Invito a la gente a que vayamos en ese camino y te doy un camino. Y me mantengo en el camino para llegar allá. Entonces, realmente yo te invito y tú aceptas la invitación o no de acuerdo a mi capacidad de influencia y de cuánto sientes que ganas en esa visión. Pero mis liderados tienen que tener una conciencia también de que la idea modelo, la idea proyecto es una idea buena, o mis liderados se pueden dejar llevar. Aquel tipo que se paró a tocar la lira mirando cómo Roma ardía. Un líder también, pero quemó Roma. A Venezuela no la han quemado, pero la han achicharrado. Alguien que dijo que ese es el camino y convenció a un montón de gente en el país. Pero... Claro, pero entonces ahora tenemos que distinguir dos roles. Una cosa es el liderazgo y otra cosa es el rol político partidista. Nosotros hemos tenido buenos líderes y malos... buenos dirigentes y malos líderes. Y hemos tenido algunos líderes con poca capacidad política partidista. Entonces, en toda aquella demagogia, el político te muestra una visión que ni siquiera él sabe cómo llegar allá. En cambio, un líder no tiene esa. El líder, cuando te la consulta, es porque tiene un camino y puedes contribuir a la construcción del camino, pero él tiene clara la visión hacia dónde va. Pero tenemos dos llamadas telefónicas, esto está interesantísimo. Ustedes recuerdan aquella frase que dice: el tipo está ofreciendo que les voy a hacer el puente en este pueblo, en el pueblo de, a ver, pongan un nombre de un pueblo. Y la gente que está debajo de la tarima le dice: pero es que aquí no hay río, ¿por qué vas a hacer un puente? Y el tipo dice: les hacemos el río también. Es el demagogo. Sí. Ese es el demagogo que es tremendamente destructor, es mentiroso, engaña y deposita el dinero en cuentas en Suiza. Continuamos, vamos con Amancio Ojeda. Estábamos hablando ahora del líder, de la característica disciplina. A ver, de la característica pasión. Vamos a la pasión. Moisés llegó al pueblo judío y dijo: Dios va a permitir que el Jordán se abra para que pasemos y los egipcios se ahoguen. Y el río se abrió y la gente le creyó, según la parábola bíblica, y él cruzó. El mago, el flautista de Hamelin, lanzó las ratas al río también, ¿no? O sea, fueron tipos de pasiones, la música y la fe, la creencia. La pasión en el liderazgo. Háblame un poco. Y es lo que te conecta y te da la energía para mantenerte conectado con la visión, desde la disciplina, es lo que te levanta en la mañana, es lo que te dice que es posible, esa sensación de conectarte con la gente, de que entiendes que eres un servidor y sirves a la gente. Es mucho más que el carisma. ¿Okay? Nosotros latinoamericanamente y en América estamos acostumbrados a líderes carismáticos, pero en otras latitudes el carisma no sirve de mucho si no muestra resultados. Entonces necesitamos
que los líderes tengan una pasión, que los mueva algo, que tengan una energía superior a levantarse y a ver en medio de la crisis el vaso medio lleno y no medio vacío. Es la posibilidad de cuando hablas, comunicas un mensaje y dicen que es creíble porque primero tú te lo crees. Ahora fíjate, líderes que la gente no los percibe. Sir Winston Churchill, un diputado del Parlamento inglés, no con mucho prestigio, además tomaba mucho alcohol, tomaba mucho whisky y no lo veían como, pero necesitaban un comodín para una crisis donde Francia estaba claudicando y probablemente Inglaterra iba a terminar claudicando. El hombre habla con su pueblo y le dice, esta guerra la vamos a ganar, solo les ofrezco sangre, sudor y lágrimas. Un demagogo no dice eso. Un demagogo dice, el mandado está hecho porque yo lo voy a lograr. Un demagogo no convoca. Háblame de eso. La pasión convoca a la concreción del objetivo. Sin duda alguna. La pasión te llama, la pasión se contagia. ¿Okay? Y parte de lo que hacía Winston Churchill era hablar con la honestidad y la transparencia que le caracterizaba. Porque recuerda que eso le pasó a Winston Churchill cerca de los 70 años, creo que tenía 71, 72 años, cuando le toca la vida, lo pone en esa posición. Pero tuvo todos los años de parlamentario anteriores luchando por mostrar su verdad. Y cuando le muestran, le dan la oportunidad de mostrar su verdad en unas circunstancias tan desafiantes, él acepta y desde la pasión conecta a la gente para que vayan a hacerlo. O sea que hay una construcción, también hay un constructo allí, quiero decir. Tú estás hablando de Churchill en su idea en el Parlamento inglés y yo estoy pensando en Mandela. Mandela fue terrorista, Mandela fue jefe de una cosa que llamaban el Congreso Africano, que lanzaba bombas, que incendiaba, peleaba por su idea, que era reivindicar al pueblo sudafricano, al pueblo negro sudafricano, pero utilizó herramientas destructivas y luego 35 años de cárcel lo convirtieron en el Mandela que logró ser. O sea, el líder puede evolucionar. Sin duda alguna. Primero que yo parto de que el líder se hace y hay una transformación que vivió Mandela. Hay un libro que recomiendo que es de liderazgo que se llama El legado de Mandela, 15 lecciones de amor. Es un libro que muestra 15 maneras en que cómo se relacionaba Mandela con el liderazgo y las lecciones que él deja desde el punto de vista de lo que pasó a él internamente y cómo vio su crisol después de haber vivido lo que vivió en la prisión. Entonces, por supuesto que los líderes tienen la posibilidad y tienen la obligación, creo, de transformarse para poder ser congruentes. Tengo la última característica, porque el señor Banazá acaba de levantar la mano. Cuando levanta la mano parece a Hitler levantando la mano. Significa que tenemos que ya terminar, cerrar la experiencia esta contigo, que la vamos a volver a hacer. Háblame de la cuarta característica de un líder. Y hablamos de la conciencia. Tener conciencia es saber qué es desde lo moral, lo bueno y lo malo. Sí hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y el líder tiene que aprender a distinguir y tiene que actuar y tiene que servir y tiene que trabajar con ese motor que es el que impulsa a los otros tres para que su legado pase más allá de su vida. Háblame un poco de la transparencia en el liderazgo. Nosotros acá estamos acostumbrados a ver a los líderes del barrio que después andan con una caravana de camionetas 4x4, por ahí andan unos pelitos largos, gritones y muy groseros, millonarios. El líder tiene que llevar una vida, en mi opinión, que tiene que decirnos algo de que hace lo que pregona, pero los latinoamericanos somos muy ilusionistas. Nosotros no vemos más allá del demagogo y no vemos cómo llega el demagogo, cómo viste el demagogo, por qué este señor anda en ese carro si él no gana para pagarse ese carro, por qué ese señor vive en esa casa si no gana para pagarse esa casa. No somos una sociedad de cómplices y hemos sido cómplices de mucho líder que no merece ser líder porque lo que han sido son unos truanes y unos verdaderos atracadores de los recursos públicos. Claro. No es culpa de la sociedad, claro, del liderado. Y aquí podríamos entrar en quién fue primero, si el huevo o la gallina, pero sin duda alguna el tema es hacer educación, porque un pueblo educado no elige a un demagogo, elige a un líder.
porque el gran trabajo y el gran legado que puede dejar un líder está en la educación de la gente, en dejar a la gente siendo un mejor ser, que la gente aprenda a ser y no aprenda a depender. Que la gente aprenda a hacer y no a depender. Eso, y eso es clave. ¿Cómo estamos de tiempo? Mal. Estamos mal, pero vamos bien. No se preocupe, señor Banazá. Un ejemplo de líder que haya tenido este país en la historia contemporánea que tú te arriesgas a decir, a ese liderazgo valía la pena. Rómulo Gallego. Creo que es el líder que mostró claramente, a pesar de todo lo que vivió, que se podía ir y educar. Mostró con su ejemplo, con su moral, que la educación valía la pena. Nos sacó, giró por todo el país cuando quienes elegían no eran ni siquiera en el pueblo, sino los senadores que estaban en el hemiciclo. Dio desde el ejemplo todo lo que fue desde que arrancó su carrera política. Y en el actual liderazgo, y en 30 segundos, ¿ves en el actual liderazgo individuos que pudieran dejar de ser dirigentes para convertirse en líderes de la sociedad? Es que yo creo que tenemos que colmar a la ciudad de líderes y no de políticos. Y entonces necesitamos mucho más líderes en el deporte, en la educación, en la música. Necesitamos más maestros Abreu, necesitamos más Dudamel, necesitamos más Michael Melamec, necesitamos mucho más gente que aprenda a hacer las cosas distintas y que nos muestren que hay posibilidades de hacerlo bien y no necesariamente tenemos que tener más política. Líderes que lideren con el ejemplo. Líderes que lideren con el ejemplo. Un maestro de educación en un bachillerato, eso es un líder que lidera con ejemplo, esos son héroes anónimos. Una maestra que llega a las 6 de la mañana a su trabajo, aunque esté mal pagada.